Bienvenidos a una nueva semana de nuestro programa El 30 Te Escucha por las pantallas del canal de la gente en esta edición correspondiente al lunes 14 de junio del año 2021, con baja concurrencia de los electores a los diferentes centros de votación. Estuvimos revisando los datos oficiales del Servicio Electoral Cervel y han cifrado en un 19,62% la participación electoral en todo el territorio nacional, luego del proceso de segunda vuelta de gobernadores regionales que transmitimos ayer y donde la gran ganadora, pese a la escasa asistencia, fue la postulante de Unidad Constituyente en representación de la democracia cristiana Cristina Bravo en la región del Maule con poco más de 62.000 votos, mientras que el postulante de la comuna de Curicó, independiente Francisco Pulgar, obtuvo cerca de 50.000. No más allá de 121.000 personas participaron en la región del Maule, un promedio de 30 votos por mesa y un 13,71% de electores que sufragaron en nuestro territorio maulino, un 30% menos en comparación a la votación de hace un mes en la elección de convencionales constituyentes, de gobernadores regionales de primera vuelta, alcaldes y concejales. Estamos hablando de que hubo un descenso del 43,61% al 13,71%. Debido a la escasa asistencia, al muy bajo interés de los ciudadanos, la desinformación, el desencanto con la clase política, el hecho de que algunas corrientes políticas o no tan políticas no tuviesen una representación firme, el escaso convencimiento tal vez de las propuestas de los postulantes, o en su defecto derechamente no querer ir porque hacía frío, atentaron contra este evento desarrollado ayer y que contó con una amplia cobertura en terreno como ya es actual por las pantallas de Canal 30. Sin embargo, comienza a surgir una discusión en torno a los procesos eleccionarios que se avecinan. La primaria del 18 de julio es lo más inmediato, pero esa va a ser netamente partidista y para independientes. Es decir, postulantes de izquierda como los candidatos Gabriel Boric y Daniel Jadue, y por el lado de la derecha Joaquín Lavín, Mario Desbordes, Ignacio Brones y Sebastián Sichel. Solamente podrán participar los inscritos en los partidos e independientes que quieran demostrar su voto por alguno de estos representantes. El ganador por cada una de estas corrientes llegará a la papeleta de la elección del 21 de noviembre, que tendrá lugar en todo el territorio nacional y que será la gran votación de este año. Presidente, parlamentarios y consejeros regionales. ¿Debe reponerse el voto obligatorio? Esa es la pregunta que queremos formular el día de hoy. ¿Debe reponerse el voto obligatorio considerando la escasa concurrencia de electores en la jornada desarrollada el día de ayer en 13 de las 16 regiones de nuestro país? ¿Debe reponerse el voto obligatorio o tenemos que insistir en un cambio cultural que favorezca la participación voluntaria de los electores? De hecho, revisando los datos que se encuentran instalados en la página web cervelecciones.cl, hubo 2.558.962 electores que asistieron a las urnas en la jornada de ayer domingo. En términos de participación, la región del Maule tuvo un 13,71%. ¿Esto qué significa? De 885.193 electores habilitados para sufragar en el día de ayer, solamente participaron 121.323 personas, lo que representa el 13,71% de esos 885.193 votantes. No llegó ni siquiera la mitad de los que votaron la vez anterior. O sea, estamos hablando de que de un 43,61% en la anterior votación, esta vez fueron solamente el 13,71%. Un desastre por donde se le mire. Y de 13.040.819 votantes, considerando que 3 regiones no estaban integradas a este proceso, Valparaíso, Aysén y Magallanes, que tuvieron la elección resuelta en su primera vuelta, solo llegaron 2.558.962 personas a votar. Y esto representa a nivel nacional el 19,62% del padrón.
padrón que no está completo, naturalmente, porque hubo 3 regiones donde, insisto, no se vivió el proceso, que fue lo que finalmente ocurrió con Valparaíso, Aysén y Magallanes. Pero en las otras, definitivamente la votación fue muy baja. Y esto puede afectar incluso a la representatividad y legitimidad que naturalmente la gente puede reclamar debido a esta elección que fue bastante baja. Una votación que fue bucólica, una votación que fue lenta, una votación que fue bastante aburrida, ¿qué quiere que le diga? Y no por el resultado, sino porque durante el día no pasaba absolutamente nada. Incluso en las unidades móviles que estuvimos recorriendo ayer en las comunas, por ejemplo en Linares, habían algunos vocales de mesa que estaban jugando naipe, el carioca, el uno, viendo el debut de Brasil y Venezuela en el inicio de la Copa América de Selecciones. A propósito, luego a las 5 se enfrentan las selecciones de Chile y Argentina en el contexto de este campeonato continental. Muy poca votación, algunas personas incluso desarrollaron asado, jugaron a la pelota, los propios vocales de mesa para tratar de distender el tiempo, desarrollaron actividades para compartir, establecieron también y fortalecieron vínculos de amistad, ya que llevaban 3 elecciones encontrándose de forma simultánea y ya hasta se hicieron amigos varios vocales de mesa. Una situación bien curiosa que se vivió en diferentes establecimientos educacionales donde se desarrollaron estos procesos de comicio y donde era un verdadero triunfo y desataba algarabía el hecho de que llegara una persona al menos a votar. Una cuestión que fue bastante pintoresca y que ha provocado que incluso la votación de ayer sea la que tenga la más escasa participación desde que se implementó el voto voluntario con inscripción automática. Estamos hablando de hace 9 años, en la elección de alcaldes y concejales que vivimos en octubre del año 2012. Allí debutó este sistema de inscripción automática y voto voluntario, reemplazando la inscripción voluntaria y el voto obligatorio. Y eso ha significado también que haya un amplio cuestionamiento respecto de la manera en la cual se están ejecutando estos procesos de votación. También hay quejas de diferentes sectores políticos que cuestionan el hecho de la legitimidad de un proceso que aparentemente no sería legítimo porque fue muy poca gente a votar, pero al ser una votación voluntaria da lo mismo el reclamo. Los pocos electores que hayan concurrido son los que tienen la decisión en sus manos y por eso era importante ir a votar. Muchos que también ignoraban la trascendencia del rol y la función del gobernador regional, que fue elegido o elegida ayer en las diferentes regiones. Aquí en el Maule ganó Cristina Bravo por un margen bastante favorable. Se impuso la postulante de unidad constituyente, ya vamos a revisar ese resultado. Pero definitivamente lo que ocurrió en términos de participación ha sido francamente lamentable. De hecho, si observamos comunas de la región del Maule que tuvieron una baja concurrencia, por ejemplo, la comuna de Retiro, de 17.602 vecinos, solamente fueron 1.140, lo que representa el 6,48% del padrón. En Longaví, de 26.725 vecinos, fueron 1.813, con el 6,78%. ¿Qué pasó aquí, por ejemplo, en la comuna de San Javier de Loncomilla? De 39.254 votantes, fueron solamente 4.098, con el 10,44%. ¿Qué pasó en Villalegre? De 13.869 votantes, fueron 1.439, con el 10,38% del padrón. En Hierbas Buenas, de 14.836 votantes, solamente asistieron 1.874, equivalente al 12,63%. En Linares, donde ni siquiera el alcalde fue a votar, de 81.744 personas que pudiesen haber votado, solamente sufragaron 8.434, con el 10,32%. Matías Cruzade, en el móvil de Linares, nos comentaba que en un establecimiento donde debía asistir el alcalde, no se apareció en todo el día. Ni siquiera el alcalde de Linares votó en la elección de ayer. Además, en la comuna de Maule, de 24.526 votantes, solamente 4.060 ejercieron su sufragio, lo que representa el 16,55%. Y en la comuna de Talca, de 179.640 electores, 27.955 llegaron a las urnas, lo que representa el 15,56%. Pero los porcentajes fueron muy bajos, muy bajos. Y de hecho la comuna de Retiro es la que menos gente desplegó, la que menos gente movilizó.
De 17.602 votantes, apenas 1.140 llegaron a las urnas. ¿Y cuál fue la comuna que más votantes desplegó en la región del Maule? Bichuquén. De 5.474 electores, 1.135 llegaron a las mesas receptoras de sufragio, lo que representa el 20,73%. Ahora, en términos de la elección propiamente tal, para quienes recién se vienen integrando a la sintonía, hay una nota en detalle que profundizará todos estos aspectos hoy en Voz Regional a las 21 horas. En lo general, la candidata Cristina Bravo obtuvo 68.261 votos, equivalentes al 57,32% de las preferencias. Francisco Pulgar, 50.832, con el 42,68% de los sufragios. 119.093 votos válidamente emitidos, 1.619 nulos, 611 blancos. En total, 121.323 personas que llegaron a votar y que no se comparan con las más de 380.000 que lo hicieron en la elección de hace apenas un mes atrás. ¿Qué pasó? La elección no era interesante, no había conocimiento, no había interés ciudadano por asistir a las urnas, alguno de los postulantes no identificaba su sentir político, algunos electores identificados con el Frente Amplio o con el Pacto de Chile Vamos quedaron en libertad de acción y esto provocó que la fuerza política de unidad constituyente se movilizara más, se organizara mejor, que los independientes también estuviesen respaldando a su representante. Pero ¿por qué no se convenció al resto de las personas? ¿Qué ocurrió entre medio? ¿O derechamente el sistema tiene que cambiar? Debe reponerse el voto obligatorio para asegurar una masiva asistencia y por consecuencia garantizar la legitimidad del proceso. Opine con nosotros e interactúe a través del 73-256-1630, nuestro teléfono, 73-256-1630 o en nuestro fanpage en facebook.com/canal 30 oficial. Hay opiniones que ya están comenzando a llegar a través de nuestra red social. Karina Weber Chacana es una de ellas, en breves instantes le daremos lectura y le agradecemos enormemente su interacción y participación. Karina Weber Chacana está opinando con nosotros en el facebook.com/canal 30 oficial y por cierto también usted lo puede hacer llamándonos al 73-256-1630. El 13,71% del padrón electoral de la región del Maule participó en la elección de segunda vuelta de gobernadores regionales que tuvo lugar ayer en nuestro territorio. No hubo punto de comparación posible, es la más baja votación que se registre en la historia de nuestra región, desde que se implementó el voto voluntario en octubre del año 2012. ¿Qué factores pudieron influir? No le convencía ninguna de las propuestas de los candidatos, no tuvo el suficiente estímulo. Algunos votaron por Cristina Bravo por las imputaciones de las cuales hubo hace algunos días en torno a Francisco Pulgar. Los planes, programas y proyectos no fueron lo suficientemente convincentes de algunos de los postulantes. Le daba lata sencillamente porque hacía frío, hubo niebla, garúa y en definitiva no valía la pena. Había escasa locomoción, no sabía qué es lo que se estaba votando. Quiso aislarse del mundo y no tuvo idea que hubo una segunda vuelta de gobernadores regionales. ¿Qué pudo haber pasado? Pese a esta baja concurrencia, ¿debe volver, debe reponerse el voto obligatorio, como está siendo discutido ya en la Cámara de Diputados, en el Senado? ¿Debe reponerse el voto obligatorio? ¿La cultura, la idiosincrasia chilena nos condiciona a asistir a votar de forma direccionada, es decir, no apelando a nuestro altruismo o al hecho de nuestra espontaneidad, sino que derechamente se nos debe exigir por normativa ir a votar y en caso contrario sancionarnos con algún tipo de multa? ¿Qué piensa usted de respecto de esta condición, de esta situación que por cierto sale a la luz después de la escasa participación ciudadana que hubo el día de ayer? Juan, el 30 te escucha. ¿Cómo está? Buenas tardes. Don José Miguel, buenas tardes. Cuéntenos, Faltó que jugaran al cachipún el cargo nomás. Bueno, no sé si tanto al cachipún, porque igual fue gente a votar, pero muy poca. ¿Qué pudo haber pasado?
Mire, yo soy del 80% que no está ni ahí con la política, como le dicen los programas, que no pienso votar más por la grasa que está sobrante en este país, porque todo esto es que postulan a cargo es pura grasa, porque no saben qué es lo que, qué puesto le corresponde y qué es lo que tienen que hacer. Sí, está bien, pero no ir a votar también es complejo, porque va a llegar un momento en que uno le va a querer reclamar a una autoridad respecto de la acción que usted le está imputando, que quizás no lo está haciendo de mejor manera, pero finalmente si uno no participa no es mucho lo que puede decir tampoco, Juan. Sí, en realidad, don José Miguel, sabe, mire, sí, estos canallas que están, y los que están llegando y los que están saliendo, no están ni ahí con la gente, entonces la gente se dio cuenta de que no sacan nada con andar perdiendo el tiempo y plata, porque muchos pagan sus pasajes y muchos el tiempo que disfrutar con su familia, van a abrir la boca ahí al gimnasio, a hacer cola, o bueno, que ahora no hayan cola, o fila, entonces ya la gente no está ni ahí. Si esto se viene viento, y para las presidenciales, tampoco el que gane, del lado que sea, no va a tener validez, pues va a ir a votar un 40%, y con suerte va a ir los 40%, si lo contrario va a ir menos. ¿Y usted está de acuerdo con que vuelva el voto obligatorio? No, es que sabe, don José Miguel, mire, siempre yo le he dicho de las veces que he llamado, porque todo el mundo habla de dictadura, ya dictadura que están encerrados, dictadura que no pueden salir, entonces ¿por qué le van a quitarle el derecho a uno de escoger libremente si quiere ir a votar o no quiere ir a votar? Yo creo que eso no corresponde, de que obliguen a la gente a hacer lo que no está de acuerdo. No sé, en ese punto tal vez estamos de acuerdo, pero también la baja participación no asegura necesariamente la calidad de la persona votada. Entonces, después, ¿cómo se le va a criticar a alguien que fue escogido con muy poca participación? Bueno, de hecho, hasta el propio presidente de la República tuvo poca votación. Sí, es que el mismo problema, don José Miguel, resulta que, para lo que le digo yo, para las presidenciales, si esto no tiene validez por el bajo porcentaje de la gente, o sea, se fueron escogidos. Hablan del 20, 40, el 50% de 10, entonces es probable lo mismo. Y las presidenciales van a ser igual. Entonces el presidente que sea, del lado que sea, va a ser lo mismo de este caso, va a ser lo mismo. Porque estos llevan agua a su molino nomás, estos no llevan agua para repartir a la ciudad, ni que tengan alta guía, ellos llevan pura agua a su molino. Correcto. ¿Usted sabía lo que se votaba ayer, Juan, no? Sí, pues gobernadores, yo sé, que es un puesto que nadie sabe qué es lo que tiene que hacer el gobernador. Nadie sabe qué es lo qué va a decir él, qué va a hacer. Bueno, ayer lo explicábamos bastante en nuestra programación. Si yo lo vi, don José Miguel, ¿sabe? Derechamente, se lo digo honestamente. Me dio lástima, si no tenían a quién entrevistar, pues. Andaban entrevistando a los dos que están en la mesa y el que llegaba así de oleo. Entonces, esta no es una votación que diga a la gente estoy entusiasmado por sacar las cosas, porque está viendo don José Miguel los constituyentes que van a los programas de televisión. Se agarran de las mesas ahí, imagínense, ya no llegar a acuerdo en lo que tienen que hacer. Va a fracasar esa cuestión también, ahí va, yo le digo ahora va a haber un estallido social, porque no le van a prometer, no le van a cumplir lo que le prometieron a la gente. ¿Y cuál podría ser, según usted, el mejor mecanismo para elegir a nuestras autoridades y a nuestros representantes si va poca gente a votar y el voto tiene que ser voluntario, Juan? Poner gente honesta, gente que no sea político, porque esos que fueron independientes, dicen que son independientes, pero son todos de todos los partidos políticos, se descuelgan para hacer equipo y decir, somos independientes. ¿Qué independientes si todos son políticos? Entonces ya la gente no le cree a los políticos. O sea, tienen que demostrar que realmente se están preocupando de la gente, que no se preocupan por ellos, es por la gente. Yo le digo, en estos tiempos, los abrazos, los besos, y después estos parlamentarios, los diputados, senadores, gobernadores, todos, llegan a la casa a bañarse y dicen, sea unas viejas pimientas le cuenten a la mujer, pero el voto que me interesa, porque eso es lo que hacen esto, eso es lo que hacen, Ya. Sí, está bien. No habría ningún tipo de solución entonces y esto tendría que seguir su curso naturalmente, Juan. Yo creo, don José Miguel, que tenemos un destino en este país, pero se ve harto mal el norte, mi amigo, se ve harto oscuro el norte.
Y no sé, don José Miguel, qué salida vamos a tener nosotros como chilenos. No sé. ¿A qué extremo vamos a llegar? Porque si lo estamos mirando de Argentina, lo estamos mirando de Venezuela, lo estamos admirando de muchos países y nos estamos mirando para adentro, ¿qué es lo que tenemos nosotros al frente de la gente que los va a representar? Entonces, sí. Ese es el problema, don José Miguel. O sea, saquemos el comunismo, saquemos todo esa cuestión, saquémoslo. Pero la gente que realmente está, yo les digo, yo soy de derecha y no lo niego. Sí, está bien. Pero Joaquín Lavín, si se tira Joaquín Lavín, ese es un traidor. Por eso que no va la gente, por le estar dando vuelta a la espalda por traidores. Por eso que todos buscaron agua a su molino. La concentración decía sí, allá iban todos. Decía no, allá iban todos. ¿Por qué? Porque estaban las elecciones. Pero ahí está el castigo. Ese es el castigo. Y así tienen que castigar la ciudadanía a todos estos mentirosos, porque son todos mentirosos. Entonces, que tal vez usted califica de esa manera a Joaquín Lavín, alguna alternativa como Desbordes, Sichel, Briones o el propio José Antonio Castro, ¿podría representarlo, Juan? Yo, José Miguel, directamente, yo le digo, no veo gente que sea responsable para el cargo. Ahí tiene la misma presidenta de la Cámara del Senado. Una mentirosa, buscando, mañana se va a presentar de presidenta. Ya había firmado con la Pamela Giles el retiro. Y se hacía con que no, que sí, que no. Y ya había firmado. Que estos son traicioneros, son peligrosos. Yo prefiero tener a un ladrón de amigo y no a un político. Bueno, habría que buscar personas intachables para que postulen a los cargos públicos y que no se contagien con las malas costumbres. Estoy tratando de entender un poquito su propuesta, pero en las condiciones actuales parece que si la gente no va a votar y nadie se entusiasma, van a seguir saliendo los mismos de siempre y no se va a poder poner coto definitivamente a un cambio estructural. Bueno, Juan, muchas gracias de igual manera por entregarnos su valiosa opinión en nuestro programa. Gracias a usted, don José Miguel, y disculpe si he sido, o sea, mi manera de ser franco, porque yo soy así. La franqueza no se puede disculpar, todo lo contrario. Muchas gracias, don José. Muy gentil, muy amable. Juan de la Comuna de San Javier entregándonos su particular opinión respecto al tema del día. ¿El voto debería volver a ser obligatorio? ¿Debería reponerse el voto obligatorio después de la escasa participación observada ayer en las urnas y que pone en tela de juicio la credibilidad, la legitimidad del proceso eleccionario, y no tan solo el que se vivió ayer, sino que también de otros procesos anteriores? Porque hasta ahora el único camino que tenemos para elegir a nuestros representantes es justamente yendo a votar. Pero ¿cómo entusiasmar a la gente para que vaya a votar? ¿Qué pudo haber pasado en la jornada de ayer donde la gente definitivamente no quiso ir? Francisco, el 30 te escucha. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que pasa, yo creo que el voto es voluntario, pero que la gente ya está cansada. Ayer no fui a votar. Yo, por ejemplo, ayer la elección del Maule, el que yo quería votar no se encontraba. Y por la señora Cristina Bravo, que ganó electa, no me convence. Que yo la ubicaba y cuando estuve en cargos puro y con Talca, no fue mucho. Y ahora que se va a gobernador, un cargo importante a nivel regional, no me convence. Esa campaña que hizo no me convence ya. Entonces no voté ayer por ella, ni el otro era independiente, Francisco Lugar. Los dos no me convencían. Por eso yo ayer no estuve del voto. Pero el programa debería ponerse el voto voluntario, el voto obligatorio. Yo creo que no. Creo que es elección de cada persona. Porque, claro, es un nivel cívico, importante, pero cada persona tiene que saber por quién vota. Porque los políticos, la gente, como dijo el caballero, ya están cansadas de lo mismo que están siempre. Porque en Santiago, yo quería que ganara la niña Karina Oliva, y ganó este tipo que es de C, pero de derecha, Claudio Rego. Un exacto, estuvo intendente, incorporó a los estudiantes a la marcha estudiantil, hizo un sinfín de cosas y la gente votó por él nuevamente. Por eso están casi siempre lo mismo. Uno vota, después no sé, vea siempre qué pasa en la política,
la región del Maule, Coloma, tiene a su hijo, a gran parte de la familia, toda la política, esto siempre está pasando, uno ya, por un voto, eso ya está colapsado ya, la gente está cansada y cada día va a ser peor, por eso yo creo que lo único es que ir a votar para las primarias. Francisco. Sí, lo escucho. Dos cosas en una. Primero, ¿siente que quizás con su voto no aporta un mayor cambio o en su defecto? Perdón, Francisco, perdón. Y lo otro, ¿cree usted que el voto nulo o el voto blanco debe tener valor para imponerse? El voto blanco no, desde el punto de vista como uno lo vea. ¿Cómo así? Me refiero, si la persona objeta el voto blanco, si usted me pregunta a mí, si es que voto blanco o voto nulo tiene derecho a validez, sí, una validez, puede ser, sería genial, pero la parte del CERVEL, esos son los que llevan eso, ¿me entiendes? Yo, por ejemplo, voy a ir a votar para las primarias presidenciales, por mi candidato, porque en realidad, la derecha, 30 años han gobernado, la DC y la derecha, la base cristiana, y siempre han sido los mismos, no fueron el 18 de octubre, no fueron 30 pesos, fueron 30 años. Sí, claro. ¿Entiendes? Y la gente ya está cansada de estallido social, les piden que la gente no trabaja, que la gente es floja, que vive de bonos. Yo, gracias a Dios, yo tengo mi loquita ahorrar, pero hay gente que no está en esas circunstancias, yo voy a eso. Siempre yo no veo por mí, veo por las demás personas. Porque hay gente que dice, alega, o no sé, o por los partidos políticos, gente que, ¿me entiendes? Hay gente que uno tiene que ver por las demás personas, por los demás ciudadanos. Por ejemplo, el pase verde que se dio a nivel nacional puede ser una buena idea, pero ocuparlo con tino, con responsabilidad. ¿Me entiendes? Sí, claro, naturalmente. ¿Por qué le preguntaba? Yo, por ejemplo, ahora sí, cuando conversamos, que yo era rezagado, no estaba vacunado, ¿te acuerdas? Sí. Yo me vacuné el viernes con mi esposa. Correcto. ¿Cómo resultó todo eso? ¿Bien? ¿Por qué me vacuné? Sí. ¿Por qué? Porque conversé con mi familia, conversé con un vecino de aquí, que él tiene 58 años, relativamente joven. ¿Ya? Y el caballero se contagió en el trabajo, y él tiene las 2 dosis. Y gracias a Dios con las 2 dosis le fue un poco más liviano, fue como el escudo. Y dije que me ha cuidado 1 año y medio, de que bajé de mi trabajo, estoy ya en casa encerrado con mis cosas, llego a mi casa y digo, sí, por ese motivo, y tal vez que me llevo a contagiar, prefiero vacunarme. Y por eso lo hice, por optar por mi familia, por mi hijo. Me parece tengo la primera totalmente dosis válido. y la segunda me corresponde en julio. Sí, me parece muy bien. Si usted ha tomado esa decisión tan personal, sí. y le agradezco que comparta su testimonio con nuestro programa, entendiendo también la importancia que reviste poder proteger su organismo. Bien, Francisco, gracias. Gracias, muy amable. No, a usted, muchas gracias por estar con nosotros y participar. Cuídense. Que le vaya muy bien, muy amable. Vamos a seguir revisando opiniones que han llegado al fanpage. Hay varias posturas. Y antes de pasar a dar lectura a las opiniones, bueno, Francisco le preguntaba respecto de la validez del voto blanco o del voto nulo. ¿Qué quiero decir con esto? En algunos países, en este momento no recuerdo cuáles, pero sí he revisado información de que en algunos procesos eleccionarios de algunos países, me parece que son europeos, pero voy a revisar ya en mayor detalle dónde específicamente, hay decisiones populares donde se presentan muchos postulantes y donde muchas veces el voto nulo o el voto blanco se impone por sobre el candidato más votado. Y eso condiciona muchas veces a que si algún ciudadano o ciudadana o un grupo de personas no se sientan representados o representadas por alguna de las propuestas de uno u otro candidato, vamos a suponer que ayer ni el candidato Pulgar ni la candidata Bravo representaban su sentir. Ganaba el voto nulo, ganaba el voto blanco, y eso condicionaba a hacer, dentro de un tiempo limitado y razonable, una nueva elección con otros candidatos. En Chile no recuerdo que haya pasado eso, de que la opción nulo o la opción blanco obtenga más preferencias que la del postulante más votado. Pero tal vez realizar un ejercicio así
pudiese generar un cambio significativo, ya que lo que muchos cuestionan es que los representantes, los que aparecen designados o los que aparecen escogidos por partidos políticos son los mismos de siempre. Y otros que derechamente consideran, esta es una cara nueva, no me genera confianza, este es un viejo conocido, prefiero votar por el que ya conozco. O en su defecto, ninguno de los candidatos genera mayor interés, atractivo, convencimiento, o no hacen el despliegue territorial lo suficientemente activo, si se quiere, para explicar de qué se trata una candidatura y cuáles son sus propuestas. Más que imputarle responsabilidad a la gente, es cómo entusiasmar al votante para que vaya a votar. Y quizás estoy haciendo una propuesta que tal vez sea un poquito bizarra, si se quiere, pero ¿por qué no darle mayor legitimidad o más poder al significado del voto blanco o del voto nulo? Si es que algún postulante o algunos postulantes o todos los candidatos, al cargo que sea, no representan el sentir de una ciudadanía y que la gente sea capaz de organizarse, obviamente poniendo unas limitaciones y todo dentro de un marco para que no sea una votación infinita y donde el nulo y el blanco sigan votándose y nunca se elija una autoridad. Tampoco se trata de que haya un descontrol, pero tal vez buscar un mecanismo donde el voto blanco, el voto nulo tal vez tengan una validez y que permitan por una ocasión al menos repetir una elección con otros candidatos, cambiando el variopinto, cambiando el espectro y que esos candidatos o candidatas sean los que efectivamente representen el sentimiento de una comunidad. Quizás tendría que ser ese el camino, una materia que por cierto incluso va a ser tema de discusión en la Convención Constitucional que a fines de este mes debería comenzar a trabajar en la región metropolitana. Vamos a revisar opiniones que han llegado también en el facebook.com/canal 30 oficial. Pese a la baja concurrencia de ayer, ya hay candidatos y una electa, Cristina Bravo, que será la nueva gobernadora regional a partir del próximo 14 de julio. Sin embargo, y debido a la escasa asistencia a las urnas, ¿debe reponerse el voto obligatorio? ¿Qué piensa usted? ¿O debe mantenerse el voto voluntario, pero realizar un despliegue distinto que permita cautivar al elector, entusiasmarlo para que vaya a las urnas? Vamos a revisar opiniones que han llegado a esta hora de la tarde en nuestro programa El 30 Te Escucha, gracias a quienes están interactuando con nosotros. Hay una opinión que nos entregaba en primera instancia Karina Weber Chacana. No existe acceso a una educación de calidad y universal. El voto debe ser obligatorio, así como debería ser obligación que la ciudadanía se manifieste cuando no se cumplen los compromisos. Karina Weber Chacana. Mientras no exista acceso a una educación de calidad y universal, el voto debe ser obligatorio, así como debería ser obligación que la ciudadanía se manifieste cuando no se cumplen los compromisos. Gracias, Karina. A esta hora de la tarde, Felipe Jacob Marini Samit. Felipe, gracias por opinar. La noticia más simplista, la opinión más liviana es culpar a la gente, dice Felipe. La gente es la culpable, es la mirada menos crítica y la más alejada de la realidad. Otra opinión, algo más elaborada, es señalar falta de educación, la pariente pobre de la política, aquella que es actualizada en infraestructura y equipamiento de vez en cuando sin reformas de fondo, como por ejemplo elevar los sueldos de profesionales de la educación, hacer llegar la subvención a las familias y fortalecer la educación pública por sobre de los privados, sin desviar los recursos a privados. Voto voluntario, voto obligatorio, otra noticia basura, dice Felipe, otra discusión estéril. La pregunta de fondo es, ¿por qué la política no interesa a las personas? Esta pregunta es interesante, señoras y señores del Canal 30, porque significa no seguir culpando a las personas, ni tratándolas de imbéciles a cada rato sin derecho a réplica. Si quieren hacer periodismo de verdad, analicen a los políticos, sus actos, sus incoherencias, analicen la amigocracia, el pituto, la forma sucia de repartir la caja, hagan seguimiento de los proyectos, hasta dónde llega hasta el último peso. La gente observa. Los jóvenes de hoy no son pacientes, ni pasan por alto. La corrupción no va más. Si quieren hacer periodismo de cara a la gente, sean críticos, honestos con la gente. ¿En qué hemos mentido, Felipe? Esa es la pregunta de fondo. Ahora, hemos analizado los actos políticos muchas veces, pero también estamos cuestionando el proceso que tuvo una escasa participación y cómo entusiasmar a los electores. Porque me parece muy particularmente, Felipe,
que no es una discusión estéril saber si el voto tiene que ser obligatorio o tiene que ser voluntario, porque no hay legitimidad respecto de los personajes políticos que están siendo escogidos por un grupo determinado de personas que por diversas circunstancias sí quieren ir a las urnas. ¿Usted fue a votar, Felipe? Gracias por estar con nosotros aquí en nuestro programa. Germán Alberto Aburto. Primero deben preocuparse de mejorar la calidad de la clase política, o casta, a estas alturas que se ha convertido en verdaderas familias, antes de obligarnos a votar por gente que no lo merece y a la que solo le interesa el voto porque se ha convertido en un buen negocio, ya que reciben un generoso aporte del Estado, o sea, de nuestros impuestos, por cada voto que reciben. Esto ya es un negocio descarado. No me extrañaría que a futuro los partidos exijan que los ministros se elijan por voto popular para generar aún más ingresos a sus arcas. Total, ya les resultó con el cambio de intendente a gobernador, por lo que ahora el hombre de confianza del gobierno en cada región pasó a ser propiedad de los partidos políticos. ¿Creen que obligándonos van a tener los votos seguros? Claro que no. Iremos a las urnas, pero tampoco votaremos. Y voto nulo o blanco no se les paga, señores. Será un trámite inútil, aunque seguro recuperarán pidiendo porcentajes de las multas a los inasistentes. El descaro ya no tiene límites. No lo sabemos, Germán. Quizás hay que asegurar una legislación que permita, como se lo planteaba hace un momento, poder normar y regular la importancia del voto blanco o del voto nulo en algún territorio, en alguna comuna, en algún distrito, en alguna región, donde al menos por una vez se repita el proceso, ya que los postulantes quizás no representan el sentir de la sociedad civil. Pero hay un solo mecanismo para elegir a nuestros representantes y es justamente a través del voto. Ahora, claramente hay un cuestionamiento a la clase política y todos sabemos qué es lo que pasa con la clase política y por eso estamos donde estamos, por eso hubo un estallido social y también hay cuestionamientos a una pandemia que se está manejando de una forma bastante más cercana a los intereses económicos que a los sanitarios. Gracias, Germán, por opinar. Karina Weber vuelve a opinar con nosotros. Ayer no existía opción decente para elegir. El voto nulo también tiene una función. En todo caso, con tan baja participación, candidaturas financiadas por empresarios, solo es una muestra de que hemos vivido en una falsa democracia. Ayer no existía opción decente para elegir, el voto nulo tiene una función también. En todo caso, con tan baja participación, candidaturas financiadas por empresarios, solo es una muestra de que hemos vivido en una falsa democracia, agrega Karina. Daniel Rivera, si el voto en blanco anulara a los candidatos que no representan a la mayoría de las personas, muchísimas personas irían a votar. A propósito de lo que conversábamos antes de revisar las opiniones. Daniel Rivera Labra, si el voto en blanco anulara a los candidatos que no representaran a la mayoría de las personas, muchísimas personas irían a votar. Por ahí va la mano, por ahí va la pregunta. Pues ese es el sentido de la pregunta del día. No decirle, usted es flojo, no quiso ir y usted es una persona que no merece tener ningún tipo de representación. No, es completamente válido y lícito no haber querido ir a votar. El tema es, ¿qué pasó y por qué no se fue a votar? Porque aquí viene la crisis de legitimidad, donde claramente uno dice, yo tengo derecho a reclamar y a exigir cambios porque fui a votar. Pero ¿qué pasa con ese sector de las personas que no se siente representada por ninguno de los candidatos y que tampoco quiso ir a votar? ¿Qué pasa en ese sentido? Carlos, debe reponerse el voto obligatorio, el 30 te escucha, buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo escucho, Carlos, cuéntame. Pienso que sí, porque acá los chilenos estamos acostumbrados que haya libertad, pero la confundimos con un libertinaje. Todos quieren ser jefes y nadie quiere trabajar. Cuando se está dando la oportunidad de poder seguir avanzando en este país, todos protestan, en modo de protestar, destruir el país, y cuando tenemos la responsabilidad de ir a votar, de hacer lo cívico para enseñar a nuestra familia, no vamos, porque la flojera está antes de la responsabilidad. Y yo creo que basta ya del libertinaje, el voto de ser obligatorio, porque cuando las autoridades no se colocan con lo que tienen que colocarse, salen a protestar, pero ellos no quieren cumplir con lo que la ley los ordena. Yo creo que este país, voto obligatorio y también menos libertinaje y más mano dura, porque realmente estamos para atrás que para adelante con nuestro país. Y pienso de que las personas que han opinado, yo creo que quieren ser solamente jefes y no trabajar. Por eso opinan y se llegan
solamente sin compromiso, que todas las cosas se les regalen. Y ir a votar es un compromiso para exigir mejor educación, mejor salud, y si las personas no sirven, se pueden sacar. Y a lo que es el voto blanco nulo, debería de ser también como los países europeos, que también tenga un valor, como usted lo estaba diciendo recién. Y yo creo que vamos con el voto obligatorio, que los políticos nunca deben de lo sacado para que realmente este país no se volviera un libertinaje como está hasta este momento. O sea, ¿usted cree, Carlos, disculpe, usted cree que el voto voluntario y la inscripción automática, bueno, nos cortó Carlos, quiso entregar su punto de vista sin posibilidad de interacción, pero bueno, está bien, es su punto de vista, él considera que el voto obligatorio debería recuperarse para generar mayor validez respecto de los procesos eleccionarios. Es un tema bien interesante de abordar, el hecho de saber si debe existir un voto voluntario, pero con un verdadero incentivo al elector, con propuestas que seduzcan a la gente para que vaya, concurra y participe, como por ejemplo pasó en el plebiscito nacional del 25 de octubre, donde definitivamente había una decisión importante, pero donde solo participó el 50% del electorado, ojo, ni siquiera fue el 100%, el 50% del electorado. O por ejemplo, debe ser un voto voluntario pero con alternativas concretas o derechamente establecer una suerte de parámetros que deban cumplir los postulantes, que tengan cierta preparación académica, cierta cultura, que tengan cierta carrera social y personal comprobable y que puedan ser a su vez prenda de garantía al momento de postularse a algún cargo público, y no que suceda como ha pasado con otras autoridades donde han habido alcaldes, concejales, diputados, senadores que han tenido que cambiar por secretaría sus licencias de enseñanza media porque quizás la educación no estaba completa, por ejemplo, y ha pasado, como también algunos personajes que dicen defender a rajatabla ciertas identidades y movimientos sociales, y luego aparece alguien con una billetera más gruesa o con un maletín cargado no necesariamente de ilusiones y cambia radicalmente el punto de vista, donde existan sanciones concretas a la corrupción en nuestro territorio nacional y que esa sanción sea con una pena efectiva y no necesariamente con una clase de ética. Hay mucho que está pasando en Chile, hay mucho ruido respecto del proceso eleccionario, pero hoy tenemos un solo camino, en este momento tenemos un solo camino. Para votar por nuestros representantes es a través del voto voluntario y la inscripción automática. O debemos recuperar la inscripción voluntaria y el voto obligatorio, o debe haber inscripción automática y voto obligatorio y condicionar a la gente a que vaya a votar. Es un tema no menor que da para el análisis. Pero aquí no estamos culpando a nadie. Simplemente estamos tratando de poner todos los puntos de vista sobre la mesa, a objeto de sacar en limpio un tema que es bien delicado, porque si no se vota, se entiende por la cultura que tenemos en el país de que quien no vota, en cierta forma es como el que calla, y el que calla otorga. Si no se vota, se avala lo que está pasando. Y si se vota, uno trata de reclamar, pero muchas veces ese reclamo no tiene un retorno, no tiene una vuelta, y ocurren situaciones como pasó en octubre del 2019 con un estallido social donde la gente no aguantó más la presión, los tiros, los dimes y diretes, y una situación bastante lamentable donde hubo hasta vidas perdidas y también gente que se aprovechó del pánico, convengamos. En fin, es un tema que da para largo, una discusión que naturalmente va a seguir siendo planteada por diferentes sectores políticos. Lo importante es conocer su percepción respecto del tema. Una escasa participación, ¿a qué va asociada? ¿Cuál podría ser el problema de fondo? Faltan 12 minutos para que sean las 5 de la tarde. Un muy breve consejo para invitarle a mejorar su condición y su cobertura del servicio de Internet en casa. En tiempos de pandemia, en tiempos de confinamiento, quedarnos en casa es la mejor solución y estar conectados con estabilidad y certeza es mucho más efectivo. Hágalo con Velociraptor. Y esta es una muy buena noticia para las abonadas y abonados a TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, que llevan más de 21 años conectando a los maulinos. Se trata de un moderno dispositivo tecnológico Velociraptor, elaborado para romper muros, no importando el grado de estructura.
Permite conectar un mayor número de equipos a la red Wi-Fi. Garantiza estabilidad de la señal en estos tiempos de confinamiento donde hay mucha actividad telemática como el trabajo y el estudio. También los juegos en línea, control parental, manejo de claves y un montón de bondades. Velociraptor, conózcalo y adquiéralo en cualquiera de las sucursales de TV Cable Loncomilla en San Javier y Villa Alegre o de Multicom Maule en Talca, Maule y Linares. TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, 21 años, siempre dando más que los demás. ¿Lo estamos haciendo mal nosotros? ¿Lo está haciendo mal la clase política? ¿Cuál es el mejor incentivo para invitar a que las personas concurran a votar? ¿Qué es lo que está pasando? Porque la votación de ayer fue paupérrima, pero no necesariamente por culpa de la gente. Las propuestas no fueron seductoras, no se entendía lo que está votando. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y que lleva a esta crisis de legitimidad de los procesos eleccionarios en nuestro país. Debe cambiar el mecanismo de elección, debe cambiar el mecanismo para que los postulantes accedan a un cargo de representación popular y no sea tan sencillo como decir, yo quiero ser candidato, o venga usted para completar el cupo, ya no tengo nada que hacer, ya puedo ser candidato también. ¿No? Quizás un filtro más elevado, no sé, ¿qué se pudiese plantear respecto de aquello? Es una discusión bien interesante. Y muchas gracias a todos por participar. La gracia es ponernos de acuerdo, quizás para estar en desacuerdo, o en su defecto empezar a tener un punto de vista más común, generar debate, generar diálogo y un entendimiento que permita llegar a un punto concluyente en beneficio suyo y nuestro, en beneficio de todos, hacer comunidad, pero una comunidad responsable, donde estemos pendientes del bienestar propio y del bienestar del entorno. No ser tan individualistas como ha sido la tónica por tantos años. 9 minutos para que sean las 5 de la tarde en este capítulo de lunes 14 de junio. Vamos a chequear nuevamente las cifras epidemiológicas en nuestro país, que es el leitmotiv de nuestro programa, el 30 Te Escucha, que nació a propósito de la pandemia. Y por cierto, cada día aprovechamos también de entregar un momento para revisar en detalle lo que ocurre respecto de su evolución. 468 días, 15 meses y 2 semanas. Se han cumplido ya de esta emergencia sanitaria en nuestro territorio nacional. 431 casos nuevos, 90.973 personas que han resultado contagiadas solo en la región del Maule durante este periodo de tiempo. ¿Cómo se van dividiendo? ¿Cuántos casos por comuna? Lo conocemos de inmediato en el siguiente tema, que nos permite ir conociendo en mayor detalle cada una de las situaciones que están complicando a las comunas de nuestra región. Participe con nosotros en el 73256-1630. Revisamos ahora mismo la situación de la pandemia en el Maule, que de acuerdo a la estadística entregada por el Ministerio de Salud y la autoridad local, cifran en 90 los casos en Talca, 41 en Curicó, 39 en Parral, 28 en la comuna de Linares, 23 en San Clemente, 23 en Longaví, 20 en Constitución, 19 en Molina, 17 en Maule, 16 en San Javier, 16 en Colbún, 13 en la comuna de Teno, 11 en Romeral, 9 en Hierbas Buenas, 8 en Pencahue, 6 en Rauco, 5 en San Rafael, 5 en Cauquenes, 5 en Villa Alegre, 5 en Empedrado, 5 en Peyúgue, 4 en Río Claro, 4 en Retiro, 3 en Curepto, 3 en Sagrada Familia, 3 casos nuevos en Pelarco, 2 en Gualañé, 2 en Vichuquén, 2 en Chanco y 1 proveniente de La Pintana, región metropolitana, 1 proveniente de Chimbarongo, región de O'Higgins, 1 que viene de Peralillo, región de O'Higgins, y 1 proveniente de Concepción, capital de la región del Biobío. 431 nuevos contagios informados durante las últimas horas. Las residencias sanitarias alcanzan un 87% de ocupación. 12 fallecimientos fueron notificados en el Maule durante las últimas horas, elevando a 1.441 las víctimas fatales a propósito de la pandemia del COVID-19 aquí en nuestro territorio maulino. De los 431 casos informados, 289 presentaron síntomas, 139 fueron asintomáticos, 3 reportados por laboratorio y 69 localizados mediante el método de antígeno.
con 90.973 contagios acumulados en la región del Maule durante 468 días de emergencia sanitaria. 86.497 personas se han recuperado, 2.984 se mantienen con el virus activo en su organismo, 6.344 han sido ubicadas mediante el método de antígeno y 57 habitantes se han vuelto a contagiar de COVID-19. 57 maulinos han tenido 2 veces coronavirus. ¿Qué pasó? Los casos activos por comuna que permiten la toma de decisiones respecto de las medidas a aplicar en nuestra zona, en nuestro territorio, en cualquier comuna del país, son los siguientes. Talca mantiene un número alto, 612 pacientes que luchan por su vida. Curicó, 302. Linares disminuyó a 253, Parral 227. Parral, estando en cuarentena, ha tenido un aumento de casos activos. Maule 158, San Clemente 151 activos. Hay un riesgo de retroceso en San Clemente, que se encuentra actualmente en fase 2. Longaví 142 casos activos, Colbún 112, Colbún el jueves retrocederá a cuarentena total. Este jueves Colbún volverá a la cuarentena total. Molina 97 casos activos, Constitución 97, San Javier disminuyó a 95 en el número de activos. Antes era más de 100. Bien por San Javier, que ha tenido una disminución en el número de casos activos de COVID-19. 91 en Cauquenes, 74 en Tenos, 64 en Retiro, 60 en Hierbas Buenas, que también ha tenido una baja en el número de activos. 48 activos en Peyúgue, 45 en San Rafael, 43 en Curepto, 39 en Sagrada Familia, 38 en Romeral, 37 casos activos en Villa Alegre, que también ha experimentado un descenso importante en este número, 34 en Río Claro, 33 pacientes con el virus permanecen en Pelarco, 28 en Gualañé, 25 en Pencahue, 17 en Rauco, 10 en Chanco, 8 en Licantén, 7 en Empedrado, 6 en la comuna de Bichuquén. En distribución por sexo, de los 90.973 contagios que acumula la región del Maule, la prevalencia sigue siendo mayormente femenina. 45.074 hombres han contraído el virus, lo que equivale al 49,55% del total de casos. Las mujeres, 45.899, lo que representa el 50,45% del número total de personas afectadas por coronavirus en nuestro territorio regional. Si observamos en detalle la cantidad de casos acumulados, que son 90.973, con los 431 casos informados durante las últimas horas y cuyos detalles ya revisamos, en Talca se han contagiado solamente allí 17.257 personas, en Curicó 16.704, en Linares 7.482, en Maule 4.411 habitantes, en Molina 4.408, en San Javier 4.363 personas se han contagiado, en Constitución 4.134, en San Clemente 3.759, en Parral 3.515, en Longaví 2.730, en Teno 2.526, en Cauquenes 2.094, en Colbún 1.932 personas se han contagiado en estos 468 días, en Romeral 1.669 personas, en Hierbas Buenas 1.598 se han contagiado en toda esta emergencia. En Retiro 1.376, en Río Claro 1.314, en Sagrada Familia 1.193, en Rauco 1.072, en Villa Alegre 1.037, en San Rafael 981, en Pelarco 765 personas, en Pencahue 669, en Gualañé 643, en Curepto 560 personas se han contagiado históricamente, en Licantén 552, en Peyúgue 536, en Chanco 422, en Bichuquén 336, en Empedrado 304. Desde otras regiones han llegado 622 personas, 90.973 maulinos y no tan maulinos han contraído el agente viral en estos 468 días de pandemia. Solo en las últimas horas y de acuerdo a los datos entregados por el Ministerio de Salud en Chile, hubo 6.234 casos informados, de los cuales 5.621 fueron a través de PCR y 613 mediante el antígeno. Ahora, por presentación clínica, ¿esto qué significa? 4.012 personas presentó síntomas, 1.691 fueron asintomáticas y 531 dieron positivo, pero no se sabe si tienen o no tienen síntomas. Con estos
6.234 casos nuevos. 1.482.663 chilenos y chilenas han contraído el virus en estos 468 días, 15 meses y medio de pandemia, de las cuales 1.406.555 se han recuperado y 44.217 se mantienen con el virus activo en su organismo. La positividad de la última semana llegó al 9,14% y la positividad del día al 8,03%. En el número de fallecidos, 97 víctimas fatales fueron reportadas durante las últimas horas, de las cuales 12 pertenecían a la región del Maule, elevando a 30.804 las víctimas. 30.804 personas han muerto por acción directa del coronavirus en Chile. 30.000 muertos, casi 31.000. 3.290 son las personas que se encuentran internadas en las diferentes unidades de cuidados intensivos UCI de la red asistencial chilena. Otros 2.829 están conectados a respiradores mecánicos. 16.031.930 exámenes se han practicado en el país, 15.744.813 testeos de PCR y 287.117 antígenos. 73.719 exámenes fueron informados durante las últimas horas, de los cuales 69.966 fueron PCR y 3.753 antígenos. De estos 73.719 exámenes, 6.234 arrojaron positivo y eso equivale a un 8,03%. 160 camas críticas están disponibles en todos los hospitales de la red asistencial chilena. 209 son los espacios de residencia sanitaria, 8.160 cupos de un total de 15.036 están siendo ocupados. Revisamos rápidamente la situación región por región para comparar qué es lo que ocurre en el Maule y el resto del país. De los 6.234 casos informados en las últimas horas, 105 tuvieron lugar en la región de Arica y Parinacota, 77 en la región de Tarapacá, 188 en la región de Antofagasta, 92 en la región de Atacama, 269 en la región de Coquimbo, 461 contagios en la región de Valparaíso, una disminución importante en la zona porteña. 2.861 contagios se conocieron en la región metropolitana, 271 en la región de O'Higgins, 431 en la región del Maule, 213 casos nuevos en el Ñuble, 452 en el Biobío, 353 casos nuevos en la Araucanía, 159 en Los Ríos, 210 en Los Lagos, 61 en Aysén y 31 en Magallanes. El desfase es de 3 días, los datos que estamos revelando hoy lunes 14 corresponden al viernes que recién pasó. Si observamos las 5 regiones con mayor número de contagios a nivel nacional, la metropolitana se lleva el primer lugar con 2.861 casos, le sigue en segundo lugar la región de Valparaíso con 461, en tercer lugar la región del Biobío con 452, en cuarto la región del Maule con 431 y en quinto lugar nacional la región de la Araucanía con 353 casos nuevos. Es decir, una vez más el Maule, como ha sido la tendencia de hace al menos 2 meses a la fecha, se mantiene dentro de las 5 regiones con mayores cifras de contagio por coronavirus informadas a diario en todo el territorio nacional. Pues bien, amigas, amigos, hablar de política, hablar de votación, hablar de representación popular no es un tema sencillo y por lo mismo también les agradezco a todos su franqueza, su honestidad, su punto de vista, el hecho de estar de acuerdo o no con el planteamiento que realizamos. Y eso invita también a desarrollar una discusión que puede llegar a la mesa de las casas y a un análisis mucho más profundo que nos permita cambiar las raíces de nuestra sociedad. Pero no por el bienestar de la casta o la clase política, sino por el bienestar de nosotros mismos, que queremos exigir representantes que estén a la altura de las circunstancias, no que con un fajo de billetes cambien su forma de pensar. Que le vaya bien, gracias.